Buenas tardes, doctor. Sí está claro, ¿no? Ya. Bueno, las notas del primer examen no están bien. Me ha sorprendido que hayan sacado esa nota, porque es un porcentaje muy importante que está mal. Entonces, vamos a ver cómo recuperamos esto para que puedan ganar algunos puntos, para que enfrenten mejor las otras dos pruebas. ¿Ya? Las notas muy bajas, no pueden enfrentar con eso. Entonces, nos pondremos de acuerdo como delegada para ver cómo hacemos que haya una mejor. En ese sentido, pues, ¿ya? Todos están preocupados, ustedes y yo también. Bien. Pero, ¿qué ha pasado? Una autocrítica. ¿Por qué han caído? ¿Por qué? No creo que sea. ¿Qué veces cuando es al azar, por ejemplo, toca más larga? Después toca la mitad en cada sección. Ya, la mitad de la pregunta. Sí. Y la otra mitad son para marcar. Suerte, la suerte. No. Pero esto ponte, mitad y mitad. ¿Cuál es la diferencia? O sea, de los casos clínicos, son casos clínicos que, o sea, se resuelven en el tiempo estimado. Bueno, mientras analicen eso, ya pues, veremos. Entonces, hoy día vamos a hacer lo que es la patología de vítreo y retina. Entonces, cuando hablamos del vítreo, hablamos de un tejido muy peculiar. ¿Por qué razón? Porque este vítreo es una estructura transparente, gelatinosa, con propiedades viscoelásticas, ¿ya? Que contiene una matriz colágena formada principalmente por delonanotes, sodio y fibrillas, junto a escasas células que son los hialocitos, de los cuales van a provenir todo lo demás, colágeno, todas esas cosas, ¿ya? Ahora bien, entonces, ¿qué función va a tener el vítreo? El vítreo, en primer lugar, una situación pues de transparencia del globo ocular. Porque recuerden que la luz tiene que ser retransmitida hasta la retina. Y el vítreo ocupa las 2/3 partes de todo el ojo, por lo tanto, tiene que ser una estructura transparente, elástica, que dé cierta rigidez y cierta viscosidad también. Entonces, el vítreo va a tener una función de sostén, de soporte, ¿de qué? De la estructura que está encima de ella. ¿Cuál es? La retina. ¿Ah? Ahora, el vítreo es muy diferente cuando una persona nace al vítreo de una persona adulta, de una persona anciana. Va cambiando el vítreo a lo largo de lo que son los años. Entonces, el vítreo cumple principalmente una función de medio transparente de relleno y amortiguador de choques, de tal forma que la parte más noble de todo el ojo, que es la retina, no sufra tanto daño. Soporte de la retina y la coroides, porque sobre ella, sobre este vítreo, están ellos colocados. Ayuda a mantener la presión intraocular en páramo, porque la principal encargada de mantener la presión intraocular era el humor acuoso. Absorbe parte de la radiación ultravioleta y esto lo cumple, esta función cumple junto con el cristalino, pero como dioptro ocular, como poder ocular en cuanto a medida,
no tiene mayor uso, por más de que ocupe gran parte de la estructura. El vitrio es una estructura carente de vasos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la nutrición? En la parte más posterior, a través de la circulación retiniana. Y en la parte anterior, a través del humor acuoso. Entonces, el vitrio, adulto sobre todo, es un tejido conectivo especial muy hidratado. El 99% es agua en el vitrio, que ocupa el 80% de todo el contenido ocular. La composición del vitrio, que está formado principalmente por fibras de colágeno, por hialuronato, el ácido hialurónico, etc., tienen pues una composición tridimensional que les va a permitir el libre pasaje de lo que son luz hacia la retina. Ahora bien, habíamos dicho que el vitrio es una estructura que va cambiando a lo largo de los años. Pero ¿en qué radica el cambio? Que con los años se va haciendo o produciendo una liquefacción a nivel del vitrio, que es un proceso normal. De tal forma que esta liquefacción que se va produciendo a lo largo de los años tiende a coalescer. En algún momento este sistema de andamiaje que sirve de soporte a la retina, a la coroides, puede colapsar. Y este colapso puede condicionar un desprendimiento posterior del vitrio, que también es un proceso natural del envejecimiento. Entonces, la diferencia entre lo que es el vitrio de una persona niña y del adulto es el proceso de liquefacción que va sufriendo el vitrio con los años. Entonces, el vitrio no es, pues, en cuanto a contextura, igual en toda la cavidad vítrea, sino que se estratifica y va a dividirse prácticamente en dos partes, un vitrio denso y otro fluido. El vitrio denso, que está a predominio de fibras de colágeno, que son los que dan mayor rigidez, y ocupa la parte periférica del vitrio del adulto, está en la periferia. Y el vitrio fluido está a cuenta de mayor concentración de hialuronato. Esto le da viscosidad, esto le da elasticidad, y esto ocupa la porción central de la cavidad vitrea. Y esta es la estructura que está más propensa a sufrir estos cambios con la edad. Vitrio denso en la parte periférica, vitrio más fluido en la parte central. Entonces, esta consistencia del vitrio para nada va a alterar lo que es la transparencia del vitrio. La visión va a ser igual. Ahora, los hialocitos humanos son estructuras que están en la parte posterior cortical, ¿no? Estas células son las que van a dar origen a las demás estructuras del vitrio. Entonces, el vitrio cortical, el vitrio periférico, es el centro metabólico de esta estructura vitrea. Y está formada por los hialocitos en un 90%, que se encarga de la síntesis de proteínas, tienen actividad fagocítica, y fibroblastos en un 10%. El ácido hialurónico va a circular lentamente de lo que es de la periferia al centro, pasa a la cámara posterior y se elimina por el trapeo. ¿Ya? Una eliminación en menos proporción que de repente pues en humor acuoso. Entonces, cuando hablamos del vitrio, sobre todo el vitrio periférico,
va a tener una serie de adherencias en todo el globo ocular. ¿Y dónde están estas adherencias? Están en la base del vitrio, principalmente, que es donde tenemos la mayor adherencia. También tenemos con la parte posterior del cristalino, ¿ya? En la parte del nervio óptico y en lo que son los grandes vasos sanguíneos. Esas son las estructuras donde está adherida el vitrio. Más fuertemente a nivel de la base del vitrio, la parte más anterior. Ahora, el vitrio en condiciones normales es ecográficamente vacío. O sea, no hay más que las estructuras que hemos descrito. Cuando hay algún otro contenido, eso ya implica patología, como en caso de estrofografía, que sería una hemorragia vítrea. Sí. Flotantes vítreo que puede haber, pero ya esto ya implica patología. Ahora, el vitrio en sí es un tejido muy inestable. Situaciones de lo que son, pues, agresión, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, hacen que este vitrio se desestabilice. Y la forma de desestabilización es de que ocurre lo que se llama una sinéresis del vitrio, esa liquefacción, de que pueda ocurrir bandas de tracción. Entonces, cuando ocurren estas cosas que estamos diciendo, ¿quién corre riesgo? Corre riesgo la retina. Entonces, a nivel del vitrio puede haber una serie de patologías, entre las cuales tenemos degeneraciones, opacidades, infección y fibrosis. Las degeneraciones, esta pérdida de lo que es su estructura, ¿no?, va a hacer de que ocurra, pues, pérdida en su soporte. ¿Ya? Las opacidades, interferencia con la claridad, con el paso de la luz. Un proceso infeccioso va a estar involucrado en el vitrio, pero principalmente en lo que es la retina, que es la parte más sensible. Y la fibrosis puede traccionar la retina y condicionar el desprendimiento del malformaciones vítreas. Se describe la persistencia del vitrio primario hiperplásico, que son restos del sistema hialoideo que no se reabsorbe, ¿no? Esto debiera reabsorberse. Entonces, esta es una especie de catarata que está detrás del cristalino. Dependiendo de la magnitud, esto habría que operar. Es bastante rara la presentación, pero está presente. ¿Qué degeneraciones vítreas podemos tener? Una degeneración que se llama lacunar, desprendimiento del vitrio y degeneración empatizada. Estas son las principales degeneraciones del vitrio que tenemos. De ellas, la degeneración auricular es la más frecuente, que generalmente trae como consecuencia el desprendimiento del vitrio. Y la degeneración empatizada, que se presenta en pacientes que tienen miopías elevadas. Veamos, pues, esta degeneración lacunar, o llamada también sinéresis del vitrio. Hola, vamos a empezar, gracias.
Por eso me llama para que sea más fácil. Sí. De repente me meto chicos que hacen práctica. Si eres doctor, exacto, pero ya la mitad está sostenible, la otra mitad son preguntas teóricas. Entonces, como que tienen que ver. Y no solamente por ejemplo, una de Graves. ¿No? Sí, sí, lo cierto. ¿En clase no hemos visto? Tal vez no, pero ¿cuál fue la pregunta? ¿Fue en caso clínico? Sí, era una pregunta. Yo estoy bien. O sea, de lo que estabas hablando. Pero sí. ¿Cómo era? ¿Cómo es el premio? Compartía de características de no entiendo características así. Disculpen, estoy revisando. Chicos, espérense un momento, por favor. El doctor está discutiendo algunas cosas afuera. ¿No es cierto? Ok. Hay que cuidarse. Está remontando el COVID. No hemos tenido casos en la universidad ni cuando había pandemia, como estos días. Algo está pasando. Claro que había una fiesta que están arrastrando sin esta salud. O sea, hay COVID. Muy bien. Bien, entonces decíamos que dentro de las degeneraciones de lo que es el vitrio, tenemos la sinéresis o degeneración laminar, ¿no? El vitrio es tan inestable que por algunas causas se despolimeriza el ácido hialurónico, se rompe la estructura tridimensional, separándose la parte sólida de la líquida. Y esto es lo que se llama una sinéresis, que tiende a concluir. ¿Quiénes lo presentan esto? Los pacientes que son seniles, porque esto es productivo de la edad. Pacientes que tengan miopía progresiva, miopía patológica, tienen más posibilidad de desarrollar esto.
Y cualquier inflamación vecina puede condicionar una degeneración lacunar, una sinéresis. Cuando se presenta esto, ¿qué es lo que va a manifestar el paciente? Lo que es miodesopsis, sensación de moscas volantes, que hay algo que se cruza en la mirada cuando mueve los ojos. Esto produce también deslumbramientos. Cuando viene un paciente con esta sintomatología, ¿qué hacer? Solamente queda aconsejar al paciente que tiene que convivir con esa sensación. Para esto habría que descartar que no exista alguna otra patología orgánica en el ojo. Y si se descarta esto, el paciente tiene que convivir con esta manifestación. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto de que hay aquello que refieren los pacientes, una sensación de moscas volantes, pero la dureza visual está intacta, no se deteriora. ¿Ya? Y no hay forma de evitar eso, lamentablemente. Pero, ¿qué hacer entonces? Que el paciente tiene que aprender a ignorar eso. Plantear un acto operatorio para esta circunstancia es una situación muy, digamos, fuerte para un procedimiento o para una situación que lo merece. Entonces, el efecto posterior del vitrio. ¿En qué consiste? En la separación parcial e irreversible de la unión del vitrio y la retina. Esta sinéresis del vitrio hace que se pierda esa estructura de sostén que cumple el humor vítreo. Entonces, al contrario, como ya no hay esa estructura de sostén, ¿qué pasa? El vitrio colapsa. Y en ese colapsamiento trae abajo parte de lo que es el vitrio periférico. ¿Ya? Y esto se sucede por acción de la gravedad. ¿Por qué razón? Por coalescencia de varias lagunas de estas sinéresis del vitrio, o es desencadenada por movimientos bruscos o a traumatismos leves. No hay necesidad de un traumatismo. Esto sucede en circunstancias casi normales. ¿Ya? Pero en este proceso en que se produce esta separación del vitrio posterior, ¿no? El vitrio más denso del vitrio más líquido, todo este es un vitrio más líquido. En esto, cuando sucede esto, la dureza visual no es alterada porque la transparencia del vitrio tampoco está siendo alterada. Pero sí es percibida por el paciente como esta sensación de moscas volantes. Pero este vitrio posterior, ¿qué puede condicionar? Como el vitrio está adosado a la retina, esto cae, el vitrio adosado a la retina puede producir un desprendimiento o un desgarro retinal. Y desde este desgarro retinal, el vitrio fluido puede ingresar por este desgarro retinal y comenzar a desprenderla. Ahora bien, el vitrio está adherido de diferente magnitud hacia la retina. A veces hay un desprendimiento parcial y hay parte del vitrio que está pegado a la retina, pero este vitrio está en movimiento. Y ese movimiento está traccionando esta retina y eso hace que el paciente vea como especie de luces. Entonces, en un paciente con un desprendimiento posterior del vitrio, ¿qué es lo que va a existir? Va a existir sensación de moscas volantes, puede percibir fotopsias, esas luces por la atracción de la retina, y se puede encontrar en el paciente un desgarro retinal, ¿no? En el 90% del desprendimiento posterior del vitrio no hay desgarro retinal, que es un dato muy importante. ¿Por qué razón? Porque este desgarro retinal puede condicionar un desprendimiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos a un paciente
portador de sensación de moscas volantes, de algunos días de evolución, es lógico pensar que si hacemos un examen de fondo de ojo de la retina periférica, encontraremos en ellos, en 90% de los casos, una retina normal. Pero hay un 10% donde puede haber un desgarro retinal. Por lo tanto, a estos exámenes, a estos pacientes se le debe hacer un examen de fondo de ojo para descartar la presencia del desgarro retinal. Si no hay desgarro retinal, esa sensación de moscas volantes no va a desaparecer. Si hay desgarro retinal, ¿qué tenemos que hacer? Un tratamiento profiláctico de ese desgarro. ¿Para qué? Para evitar un desprendimiento de retina posterior. Bien, tenemos una retina del humor vítreo. Un desprendimiento posterior del vítreo, ¿no? Estos cuerpos flotantes hacen que se pierda la estructura y hay un desprendimiento posterior del vítreo. Pero en este hecho, en que se produce el desprendimiento posterior del vítreo, puede haber un desgarro retinal. Y por este desgarro retinal, este vítreo fluido comienza a ingresar y desprende la. Entonces, ya habíamos adelantado, los síntomas son miodesopsias bruscas, aparición brusca, porque el desprendimiento posterior del vítreo es a un cuadro agudo. Deslumbramientos cuando hay alguna estructura del vítreo que está jalando la retina. Fosfenos fijos, esto ya es más un signo de alarma porque ya puede ser un desprendimiento retina. Se puede ver cierta opacidad, pero todos son compatibles con buena visión. ¿Ya? Puede haber un desprendimiento posterior del vítreo que de pronto haya una visión mala. ¿Qué dice? ¿Qué ocurriría para que esto pase? Porque en un desprendimiento posterior del vítreo, lo que es más peligroso para nosotros es que tenga un desgarro retinal. Pero esto va con muy buena visión, hasta que ese desgarro retinal condiciona un desprendimiento retinal. Pero con el desprendimiento posterior del vítreo puede haber un proceso que indique otra patología que cursa con una disminución de la visión. ¿En qué evento puede darse? ¿Qué tendría que ocurrir? Porque el vítreo estaba adosado en diferentes sitios. ¿Dónde más está pegado el vítreo? ¿A qué estructura? ¿Ya? ¿Qué más? Pero laxo. Es débil. Coroides no. En retina. En el nervio óptico, regular. Otra, vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si en los vasos sanguíneos donde está pegada cae y hay una ruptura de un vaso sanguíneo? Esa hemorragia va a estar en todo el vítreo. ¿Qué va a pasar? Una disminución de la visión. Claro, que está adherida a los vasos sanguíneos más laxamente, pero sí se da el caso. ¿No? Entonces, las miodesopsias o esa sensación de mosca volante, ¿no? Se mueve pues sobre todo en el vítreo fluido. Puede haber una eventual producción de hemorragia si el vaso sanguíneo es roto, está comprometido, ¿no? Fosfenos y miodesopsias. Los fosfenos cuando hay una banda que está ahí todo momento traccionando la retina. Y la degeneración láctea o la degeneración inempalizada, ¿no? Es una degeneración pues vítreo y
retina, las dos cosas. Tiene un carácter hereditario, asintomática, no da molestias, está situada en la parte más ecuatorial y sobre todo en más pacientes con miopía bastante alta, ¿no? Hay una liquefacción del vitrio, hay un adelgazamiento en la retina y hay una adherencia entre el vitrio y la retina un poco más fuerte, lo cual predispone a que pueda haber una ruptura. Entonces, esto es una degeneración donde existe una adherencia vitreoretiniana y también existe un adelgazamiento de la retina con algunos microagujeros en la retina que puede condicionar un desgarro retinal, ¿no? Esta es una degeneración inventalizada donde vemos una retina más adelgazada con microagujeros. Esto puede predisponer ¿a qué? A un desgarro retinal. Por lo tanto, los miopes patológicos con mayor de 6 dioptrías se deben hacer un examen periódico de lo que es oftalmoscopía indirecta para ver si hay esta degeneración empalizada o degeneración antes. Para ver si en algún momento se da un tratamiento profiláctico para evitar un desgarro retinal desde donde pueda haber un desprendimiento de retina. Muy bien, entonces por un lado tenemos como manifestación del vitrio lo que son las degeneraciones. Pero también puede haber opacidades del vitrio, ¿no? Por ejemplo, de origen, digamos, una inflamación, la estrogiliasis. Es el nemátodo más común causante de meningitis eosinofílica en el sureste de Asia. ¿Cómo llega el ojo? Complicado, pero ahí está. Puede haber una reacción, opacidad, ¿no? Una toxocara canis. Esto puede producir una inflamación de todo el vitrio, una reacción vitrea que puede ser mucho más intensa. Esta opacidad del vitrio puede darse también por hemorragias vítreas. ¿De dónde proviene la hemorragia? Por sangrado de vasos retinianos, de vasos ciliares o de neovasos. Los neovasos, ¿de dónde vienen? De procesos isquémicos de la retina. Pacientes con retinopatía diabética, pacientes que hayan tenido obstrucción de vena central de la retina, etc. Y cuando es de vasos retinianos, una ruptura porque estaba el vitrio adherido muy fuertemente a los vasos sanguíneos. Entonces, el hemovitrio puede ser porque hay un desprendimiento vítreo, porque hay desgarros retinianos, traumatismos, retinopatía diabética, discrasias sanguíneas, etc. ¿Ya? Tiene diferente etiología, habría que buscar pues, cuáles son estas probables causas. Y se pueden localizar en el vitrio fluido o en el vitrio denso, pero cualquiera que sea la presentación de la hemorragia vítrea, estos tienden a lo que es una degradación de lo misma, hay una hemosiderosis, se reabsorbe poco a poco. O sea, la expectativa o el tratamiento en estos casos es expectante. Pero si hay una hemorragia vítrea que es considerable, para nosotros tener una conducta expectante, lo que tenemos que hacer es confirmar que no existe un daño en la retina, que no exista un desprendimiento de retina. Si con una ecografía vemos de que la retina está intacta, que no hay desprendimiento, entonces se hace una espera. Y después de ese tiempo va reabsorbiéndose la hemorragia hasta que pasa. Pero si hubiera un desprendimiento de retina, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una vitrectomía, limpiar toda la hemorragia vítrea y solucionar el problema del desprendimiento de retina. Ahora, cuando hay una hemorragia vítrea, hay grados de fibrosis.
de la reabsorción. El vitrio es una estructura muy inestable. Cuando pierde su estabilidad o se forman esas degeneraciones lacunares o tienden a formarse fibrosis. Y la fibrosis es bien peligrosa porque es una forma en que se produzca el desprendimiento de una hemorragia preretiniana. Esto ya es el vitrio que está siendo reabsorbido, ¿no? Es el remanente de una hemorragia vitrea, ¿no? Ahora bien, cuando hay una hemorragia vitrea, una de las causas más frecuentes viene a ser pues, la retinopatía diabética. En esas circunstancias a veces se ponen sustancias antiangiogénicas. ¿Para qué? No tanto para que desaparezca la hemorragia, sino que los neovasos que están en la retina no vuelvan a sangrar. Si desaparece el neovaso, se puede esperar a que desaparezca la hemorragia vitrea para después dar un tratamiento definitivo para que ya no haya neovasos, que es la panfotocoagulación. ¿Ya? Pero si no, si es una hemorragia vitrea por otra causa, de diabetes, etc., y la retina está normal, se observa. Esperar una reabsorción espontánea con reposo relativo es la actuación que se debe hacer ante una hemorragia vitrea. La reabsorción es diferente, es más rápida en la parte central, más lenta en la parte periférica. Tardan más en reabsorberse las recidivas. ¿Cuándo viene una recidiva? Cuando ese neovaso no tratado sigue sangrando. Se puede hacer una vitrectomía, pero en casos extremos de no reabsorción. ¿Ya? La vitrectomía es un procedimiento invasivo que involucra mucha tecnología. Ahora, ¿puede haber opacidades degenerativas en el vitrio? Sí. Dentro de los cuales tenemos la hialosis asteroidea, que es una degeneración senil, unilateral. Son jabones cálcicos y que no interfieren con la visión. Esta es la forma que uno ve y el paciente también ve que hay algo de estas características que se interpone en la mirada, pero que no está interfiriendo con la visión. Estas opacidades parecen astros suspendidos en el cielo, ¿no? Son partículas de jabón cálcico que están ahí engarzados en una malla ecológica. Por eso son fijas, ¿ya? Todo lo contrario a esta psiquisis centellante, ¿ya? Que es una degeneración secundaria a otras alteraciones que fluidifican el vitrio y son partículas brillantes y muy móviles, que son cristales de colesterol y que tampoco interfieren con la visión. Esta es la forma como se encuentra, ¿no? La apariencia. A esto lo confundí con el día que debe haber visto. No interfieren con la visión, que de repente ven en algunas circunstancias mejor, sí. Cuando esto no está junta en la parte del eje visual. El movimiento ocular se esparce, como que aclara la visión. Puede haber membranas vítreas. Estas membranas vítreas se forman por una serie de estímulos.
Entonces, las membranas vítreas pueden ser resultado de una serie de estímulos. Traumatismo, accidental o clínico. Cualquier traumatismo hace que el humor vítreo, su inestabilidad, pueda haber transformación a membranas vítreas. Procesos de inflamación, hemorragias, las repeticiones de hemorragia, etcétera, son condicionantes de estas membranas vítreas, ¿no? Desvento retina antiguo, desvento retina, la principal causa de redesprendimiento retina son la aparición de estas fibras, ¿ya? Que se llama vitreoretinopatía proliferativa. Entonces, el vítreo, dentro de esa estructura de sostén, dentro de esa estructura de dejar pasar la luz, etcétera, que cumple, cuando es muy inestable, es muy dañino. ¿Ah? Por ejemplo, acá hay un desprendimiento de retina más de tipo traccional, en una retinopatía diabética de proliferativa. Entonces, la vitrectomía es un procedimiento que se va a usar en qué circunstancias. En circunstancias en que haya hemorragia vítrea que no se absorbe, en casos en que haya desprendimientos de retina de tipo traccional. Es un procedimiento muy importante, pero es un procedimiento muy invasivo. Necesita pues mucha tecnología, no está al alcance de todos. Entonces, hemos visto que el vítreo tiene algunas patologías que es importante que se tengan en cuenta porque son causa de consultas, ¿no? Entonces, de todas ellas, las consultas más frecuentes son aquellas derivadas de lo que viene a ser la sensación de moscas volantes. ¿Qué se debe hacer en un paciente que tenga sensación de moscas volantes? ¿Para qué? Para que no haya desgarro. ¿Ya? Para evitar ver que exista la presencia de desgarro retinal. ¿Ya? Si no hay desgarro retinal, entonces explicar al paciente que eso no va a desaparecer, pero que no hay peligro para su visión, porque su visión también es buena. No sé. ¿Ya? Bien. Entonces veamos lo que es el desprendimiento de retina. Entonces, nosotros tenemos lo que es el epitelio pigmentario de la retina y lo que es la retina neurosensorial. ¿Ya? Parte vascular, coroides, epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial. Entonces, cuando estos están adosados, entre ellas existe un espacio. ¿Qué es lo que va a suceder en un desprendimiento de retina? Que va a haber una separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, esto es lo que existe. En el desprendimiento de retina se separa la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina. ¿Y cuál es la importancia de esta separación? De que el epitelio pigmentario de la retina viene a ser la estructura que va a dar todo el soporte metabólico a la retina, a lo que son los conos y bastones donde se produce la fototransducción. Una separación de esta retina neurosensorial, sobre todo la relativa a los conos y bastones, van a estar lejos de todo el aporte nutritivo, va a estar lejos de todo lo que es el aporte sanguíneo. Que la parte más interna de la retina tiene una alimentación por la arteria central de la retina, pero la parte más periférica, sobre todo los conos y bastones, dependen del epitelio pigmentario de la retina. Entonces,
cuando ocurre esto, ¿qué es lo que va a pasar? La retina desprendida va a haber un proceso de degeneración de estas células de conos y bastones. Y esta degeneración se va a dar cuanto mayor tiempo pase desprendida del epitelio pigmentario de la retina. Es por eso que se considera al desprendimiento de retina como una emergencia que tiene que solucionarse. Cuando hablábamos de la cirugía de catarata, veíamos que en cuanto al pronóstico, una catarata podía operarse en cualquier momento. El pronóstico iba a ser igual de no mediar otro proceso que ya esté agregado o se agregue a nivel de la retina. En la catarata en sí no había problema. Pero en el desprendimiento de retina sí los tiempos cuentan. ¿Ya? Se debe de operar un desprendimiento de retina entre los 15 y 20 días máximo. ¿Para qué? Para poder darle la oportunidad al paciente de que pueda tener una mejor visión. El hecho es de que cuanto pase más tiempo, va a haber más proceso de degeneración de las células de la retina y que cuando se logra lo que se llama un redesprendimiento de retina, la parte funcional no va a ser buena. Ya habíamos hablado que en ojo todo es función. ¿Ya? Además, que cuanto más tiempo pase, ya se tiende a organizar bandas de tracción. Por lo tanto, habría que ya usar una vitrectomía. Entonces, la principal causa de desprendimiento de retina lo constituye lo que llamamos un desprendimiento de retina regmatógeno. ¿Ya? Regma es rotura, aquella secundaria a una rotura de la retina. En este caso, un desgarro retinal, que de manera natural se da en quienes, principalmente en los pacientes seniles y en los pacientes miopes. ¿Ya? Entonces, la principal causa es por desprendimiento de retina regmatógeno por un desgarro retinal. Entonces, cuando hablamos de desprendimiento de retina, podemos ver pues, que estas se producen por diferentes mecanismos. Uno puede ser por acumulación de fluido procedente de vasos retinianos de la coroides, debajo de la retina, y esto se produce sin que exista un agujero o desgarro retinal. ¿Ya? O sea, son no regmatógenos. Guarda relación con procesos inflamatorios, principalmente, que van a suceder con algunas enfermedades sistémicas, principalmente como es la leucemia del embarazo, como es la hipertensión arterial no controlada, crisis hipertensivas de ese tipo. En estas circunstancias va a haber una reacción inflamatoria que va a condicionar un desprendimiento de retina de tipo inflamatorio, fluido debajo de la retina. ¿Ya? Entonces, en estos casos se produce esta reacción inflamatoria y el tratamiento, ¿cuál va a ser? El tratar la enfermedad, una reacción inflamatoria de este tipo, tendremos que tratar pues, la toxemia del embarazo, tendremos que tratar la crisis hipertensiva para que pase el desprendimiento de retina inflamatorio, esa acumulación de líquido que está existiendo. ¿Ya? El segundo grupo de lo que es el desprendimiento de retina viene a ser por tracción vítrea de la retina. ¿Ya? Entonces, la colonización vítrea y fibrosis consecutivas a un trauma accidental o quirúrgico puede condicionar este desprendimiento por retina. Caso de encarceración del vítreo en una herida quirúrgica, la tracción se transmite a la retina inferior y puede condicionar el desprendimiento de retina. Cuando hay en una cirugía de catarata una ruptura de lo que es la cápsula posterior,
y el vitrio migra hacia lo que es la cámara anterior, se tiene que hacer se limpia todo el vitrio. ¿Para qué? Para que no exista esta esta tracción del vitrio hacia adelante esté en forma constante, ¿no? Porque el vitrio que está en la cámara anterior va a estar ahí, está encarcerado, está pegado ahí, y eso va jalando la retina en forma constante. Y una vez se produce desprendimiento de... ¿Ya? Entonces, en la retinopatía diabética de tipo proliferativa, ¿qué es lo que va a existir? La formación de bandas fibrosas y fibrovasculares que también traccionan la retina. Y esto produce un desprendimiento retinal traccionado. Por lo tanto, en la segunda causa de desprendimiento de retina por tracción, una de las principales causas de este desprendimiento de retina lo constituyen las complicaciones de una retinopatía diabética proliferativa. Vasos sanguíneos anormales debajo de la retina, desprende la retina. Hay un área de hemorragia en el área macular, desprende la retina. O sea, hay fluido ahí, esta retina está desprendida. Pero la causa, ¿cuál es? La hemorragia está debajo de ella. Hay que tratar la causa de esa hemorragia. Tanto en el desprendimiento de retina inflamatorio, digamos, y reaccional, no existe ruptura de retina, no existe un desgarro retinal, son no reumatoides. Por ejemplo, acá, ¿qué se está observando? De la fase de la retina. Claro, acá hay una acumulación de líquido en la retina. Esta acumulación de retina, de líquido en la retina, está produciendo un desprendimiento de retina, pero cuya causa es la causa del fondo. Para tratar esto no se opera, digo, se trata, ya sea la toxemia de embarazo, la crisis hipertensiva, esas cosas. Y dependiendo de dónde sea la manifestación, también tendrá traducción en la visión. Si esto es acá, en la retina que es nasal, no tiene mayor repercusión. Alteración en campo visual, sí, pero no en visión. Este paciente estará viendo probablemente. Vean, ahí también se ve acumulación de líquido en la parte central, que lo que vendría a ser una corneoretopatía serosa central. ¿Ya? Esta manifestación es propia de una preeclampsia. Pero en la preeclampsia puede haber mayor manifestación. Acá hay una inflamación o un edema en la parte del que es el área macular, ¿no? Pero puede haber también manifestaciones mucho más intensas. Por ejemplo, ahí tenemos un desprendimiento de retina, sí. Secundario a qué? A un proceso de masa. Cuando existe una herida, por ejemplo, una herida en la esclera, y acá hay vitrio, este vitrio que está acá, desde acá va jalando la retina de forma constante. Y esto puede condicionar desprendimiento de retina con el tiempo. Ya, yo me contactaría. Hemos hablado con Helmer y con Cristian también. Van a ser concepto. Ya, ya pues.
no, o si no, yo les envío diciendo que pasa los casos detectados, etc. No, nosotros hemos hecho el descargo. Hemos encontrado dos, hemos hecho dos más y puede haber incluso algo más. Voy a enviarles un informe y ya, pues en base a eso, a las 3:30, va a ser a las 3:30 el consejo. En clase a las 4. Y así lo puedo que hago un informe antes para que tengan eso. No, hemos quedado en la facultad. Sí, sí, por estos días. Hasta que sí, mejor. Y ahí igualito se cambia. Ya, listo. Ya. Desprendimiento de retina traccionada. Vean, una retina traccionada de este tipo es bien complejo en tratar de arreglar. A eso. Desgarro retinal. Diferentes tipos de desgarro que pueden condicionar un desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina regmatógeno, que es el más frecuente. Entonces, el tercer mecanismo de desprendimiento de retina, que es el más común, es la acumulación de líquido subretiniano, pero que pasa a través de un agujero o desgarro retinal. ¿Ya? Porque en la dendritis inflamatoria también hay líquido debajo de la retina, pero esto es por otro mecanismo, no es por un desgarro retinal. Y esto, desde ese desgarro retinal se produce el desprendimiento de retina regmatógeno. Entonces, hay una atracción de la retina, producción del desgarro retinal y paso del fluido del vítreo a través del desgarro. ¿Ya? Desgarro retinal, el vítreo pasa y va desprendiendo la retina. Un desgarro. Si no se actúa, por esto va a pasar el vítreo líquido y va a producir un desprendimiento de retina. ¿Qué hacer? Producir una fotocoagulación láser alrededor del desgarro o poner crío alrededor del desgarro para que esto no pase, se seque. Entonces, ¿qué factores confluyen en un desprendimiento de retina regmatógeno? Primero, la presencia de una rotura retiniana o desgarro. Fuerzas traccionales en el vítreo sobre el desgarro retiniano, ¿ya? Existencia de vitrofluido en las cercanías capaz de pasar a través del desgarro retiniano. Puede haber adherencias en el vítreo y esto va a producir jalones en la retina que se traducen como fotopsias, visión de luz. La degeneración linfalizada es una retina adelgazada que tiene adherencia vítrea en sus bordes que puede condicionar un desgarro retinal. El miope, un paciente miope alto es un ojo enfermo, no solamente es un problema refractivo. ¿Por qué? Porque ese ojo de ese paciente tiene una retina adelgazada, tiene ectopias en la retina, en la esclera, tiene degeneración de retinales, tiene liquefacción en el vítreo, todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, están más expuestos a lo que es un desprendimiento de retina. Un fondo de ojo de un paciente con miopía patológica. ¿Ya? No. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un cuadro de desprendimiento de retina
el reclamatorio, que es el más frecuente, que es lo que va a ser qué manifestación va a tener en el paciente. Va a haber una serie de síntomas que tenemos que nosotros corroborarlos, por eso son subjetivos en el paciente, que van a ser derivados del exterior del vitrio y de las tracciones. Entonces, ¿qué sintomatología tendrán? Miodesopsias súbitas unilaterales, sensación de cosas volantes, presencia de fosenos fijos, de luces, pérdidas sectoriales del campo visual, que el paciente lo refiere como si fuese cortina, un telón, un mechón, etcétera, en determinada parte del campo visual. Pérdida de la agudeza visual, ¿en qué circunstancias? Cuando ya se ve afectada el área macular, que es la encargada de máxima discriminación visual que tenemos, o si se produce hemorragia, ¿no? Entonces, de todas ellas, un paciente que tiene desprendimiento retina, ¿cuál será la manifestación más fuerte para que uno diga, este paciente puede tener desprendimiento retina? A ver, ¿qué dice Jimena? Jimena, ¿estás? Jimena. Doctor, ¿ahí me escuchas? Sí. De todos los síntomas con los que viene un paciente, ¿cuál de ellos te sugiere más que puede tener un desprendimiento retina? Doctor, cuando dice que puede venir como una cortina, como un telón. ¿Por qué razón? Porque en lo que es un desprendimiento posterior del vitrio, va a haber fotopsias, va a haber miodesopsias. ¿Ya? Pero cuando ya hay un desprendimiento retina, el paciente localiza una zona del campo visual que no está viendo. Es como si hubiera un telón que impide ver o simplemente no ve en determinada parte del campo visual. ¿Ya? Eso es lo más importante. Cuando el desprendimiento retina avanza, entonces puede afectar el área macular y habrá una disminución brusca de la agudeza visual. Pero si alguien tiene de repente fotopsias, etcétera, y de pronto también disminuye la agudeza visual en forma brusca, nosotros ¿qué pensaremos? O que ha habido un desprendimiento de retina que afectó el área macular o que hay una hemorragia. Habíamos adelantado los fotorreceptores en un desprendimiento de retina no reciben la nutrición adecuada y esto hace que se degenera en forma progresiva, pero una progresión que tiene un tiempo, 15 días, 20 días. Más allá de la progresión de la degeneración es mayor. Y con eso, ¿qué pierde? Pierde lo que es funcionabilidad, que se traduce en alteraciones en la visión, aún cuando la retina haya sido operada. Cuando se evalúa a un paciente que tiene desprendimiento de retina, se tiene que evaluar cuántos desprendimientos de retina existen. Puede haber uno solo, puede haber dos, puede haber tres. Se tiene que sellar todos los desprendimientos de retina que nosotros encontramos, ¿no? Esta es un desprendimiento de retina. Cuando hay un desprendimiento de retina, ¿no?,
Los movimientos oculares cumplen con una función para que pueda desprenderse de repente ese efecto retina de una manera más fuerte. La gravedad también cumple otra función, por lo que los desprendimientos de retina que están localizados en la parte superior son los que tienden a avanzar más rápidamente hacia que exista un desprendimiento de retina que involucre el área macular. Un desprendimiento de retina en la parte inferior, la progresión es más lenta hasta que se traduzca en un desprendimiento de retina que involucre a el área macular. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, en el fondo de ojo, cuando hacemos el examen, ¿qué vamos a encontrar? Esto es un desprendimiento de retina. Esta es una bolsa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Tienes una bolsa. ¿Por qué se forma esa bolsa? Líquido, sangre. El líquido fluido que va pasando por el desgarro. Va pasando el desgarro y va la retina desprendiendo que se forma una bolsa. Debajo de esa bolsa, ¿qué hay? Humor líquido. Esto es un desprendimiento de retina total, ¿no? Que va a calificarnos de todo. ¿Aló? ¿A qué hora va a ser? Ya, 4:15. Sí, ya sale. Un desprendimiento de retina total. Se debe evitar porque se llegue a estos estadios. Ahora, tenemos un desprendimiento de retina. ¿Qué hacemos? Tenemos que tratar ese desprendimiento de retina en los tiempos que estamos indicando. Promedio 15 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se localiza y sella todos los desgarros retinales, porque desde ahí es donde tiene el origen el desprendimiento de retina. Relajar todas las tracciones vitrorretinianas, porque hay una tracción vitrorretinal de la retina. Se tiene que evacuar las bolsas del líquido subretiniano. Todo ese líquido que está acumulado se tiene que drenar hacia afuera. Se saca todo eso. Y se produce lo que es una retinopexia mediante láser o frío. ¿Ya? Se sella el desgarro. ¿Ya? También se coloca una banda circular de silicona, dependiendo del tamaño del desgarro, etc., para acercar la retina que está desprendida a lo que es la parte de corona. Si hay un desgarro retinal, tenemos que sellar ese desgarro retinal. Entonces, el desprendimiento de retina, considérenlo como una emergencia. ¿Ya? Una emergencia, ¿por qué? Porque la operación que se va a realizar debe tener como condición o como objetivo el restaurar la mejor visión que se pueda. Y este restaurar la mejor visión implica de que las células de la retina no estén tan degeneradas, que no hayan sufrido tanto daño. Y este daño se sufre cuanto más tiempo esté la retina desprendida. Entonces, cuanto más tiempo pase la retina desprendida, que es lo que nos va a condicionar de que la respuesta al tratamiento no sea adecuada, de que la infraestructura con la que se vaya a enfrentar esta patología va a ser más complejo porque ya va a ser necesario un vitrófago, una vitrectomía, de repente colocar aceite de silicona, colocar aceite, gases de
a nivel intraocular para producir un acercamiento de la retina a la coroides, etc. ¿Ya? Entonces, pues es muy importante tener en cuenta el tiempo en que debe de operarse. Y en esto es muy importante. No todos los oftalmólogos operan las frente retina. Esto es más para el área de lo que es polo posterior en retina. Y el que opera un desvento retina tiene que ser una persona entrenada. Porque si falla la primera, los problemas que se le crean al paciente son muchos. ¿Ya? Desprendimiento de retina, reoperaciones, etc. Y ya saben, un desprendimiento de retina, ¿no? ¿Puede a desprenderse? Sí. ¿Cuál es la causa? La vitreoretinopatía proliferativa, que es una organización que sufre el humor vítreo con la formación de estas bandas de tracción. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Se tiene que hacer vitrectomía. Entonces, hay más tecnología que emplear. Muy bien, chicos, con esto estamos terminando. ¿Creen que es exagerado cerrar clases por dos cosas? ¿Qué dijo, doctor? Y es exagerado cerrar clases en una facultad por dos casos de COVID. Que no vengas. No, pero en caso de ustedes no. Pero, si ustedes máximo ¿cuántos? 5. Pero en otros sitios donde todos están concentrados en un solo ambiente, donde vamos interactuando, y donde hay el antecedente de que probablemente el origen ha sido una reunión previa donde casi todos los seres han estado. Por ahí, ahorita deben estar incubando 2, 3, 4 más. O están con enfermedad clínica. Y no sabemos, ¿no? O sea, no vamos a hacer la prueba todos. Suspendemos miércoles, jueves, viernes, sábado, se reintegra. Los que tengan, los que no tengan, hasta el lunes tuvieron, ya están saliendo, ya no están contagiando, los que ya están con la enfermedad, ya están saliendo. Mejor. Comenzamos todo de cero. Y a cuidarse, hay que cuidarnos poquitos. No están bien. Las autoridades de ellos están de acuerdo. Mejor. Yo otro digo, ay, ¿por qué? Esto. Sí, porque se prende más, ¿por qué no hicieron?